¿Alguna vez te has preguntado qué oscuros secretos pueden esconder las prendas que usamos a diario? Imagina un simple empleado de lavandería que, en su rutina nocturna, se topa con una serie de prendas que no solo están sucias, sino que parecen llevar consigo la esencia de la muerte. Mi nombre es Carlos y hoy les contaré una historia que cambiará para siempre la forma en que miren a su alrededor, especialmente a esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto y que, en el fondo, pueden contener un horror inimaginable. Esta es la historia del lavandero de noche. Era una noche como cualquier otra en la lavandería donde trabajaba. El sonido constante de las máquinas lavadoras y secadoras se convirtió en una sinfonía que, lejos de ser relajante, me comenzó a inquietar. Recuerdo que el aire estaba cargado de un frío extraño, uno que no provenía del clima. Había algo más, algo que se sentía en las sombras que parecían moverse furtivas entre las hileras de ropa. La rutina estaba marcada por los rostros habituales de los clientes, pero había una figura que se presentaba cada semana, siempre a la misma hora, una anciana de aspecto frágil con una mirada profunda, como si llevara el peso de los años en su rostro. Su nombre era Agnes, y era conocida en el vecindario, pero lo que no sabía nadie era que sus prendas ocultaban un terror que iba más allá de lo imaginable. Cada vez que Agnes traía su ropa, un nudo se me formaba en el estómago. Eran sábanas y prendas manchadas, pero no eran manchas comunes. Aquella noche, mientras clasificaba la ropa de los clientes, algo captó mi atención. La tela estaba empapada de un color rojo oscuro. Una necesidad casi instantánea me llevó irresistiblemente a acercarme más y examinar el contenido. Mi corazón saltó al ver que las manchas parecían formar patrones, historias que parecían contar un relato de muertes violentas. Una prenda en particular, un camisón blanco desgastado, tenía una mancha más profunda, como si alguien hubiera intentado aferrarse a la vida, dejando su marca en el último instante. En ese momento, la curiosidad superó al miedo, y tomé la decisión de investigar más. Al pasar los días, el misterio solo se intensificó. Cada prenda que Agnes traía tenía la misma insignia de tragedia, y una inquietante conexión se formaba entre ellas. Busqué información sobre cada una de las personas que habían perdido sus vidas en circunstancias extrañas en nuestra ciudad. Algo que empezó como un pasatiempo se volvió una obsesión. Cada tela parecía una ventana a un pasado macabro. La anciana, que parecía tan inofensiva, estaba tejiendo un vínculo entre el horror y mi propia vida, y mientras me sumergía más en su historia, un pálpito de terror comenzaba a asomar. Visiones de fantasmas y gritos desgarradores enviaban escalofríos por mi espalda. La atmósfera se hacía cada vez más pesada, como si una nube de desgracia se cerniera sobre la lavandería. Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana como un tambor, decidí confrontar a Agnes. La vi sentada en su habitual esquina del local, con sus manos temblorosas acariciando la tela desgastada de una blusa. Sin poder contenerme, me acerqué. La conversación fue tensa. Le pregunté sobre las manchas, la miré a los ojos y, por primera vez, vi el destello de algo aterrador en su mirada. Cada mancha cuenta una historia, joven, dijo ella, su voz temblorosa resonando en el silencio de la lavandería. Son recuerdos de almas atormentadas que vagan por este mundo, y yo soy la guardiana de sus secretos. El ambiente se volvió pesado. La anciana parecía casi poseída. Su mirada se volvió distante, como si pudiera ver más allá de mi ser, y me sentí atrapado. Entonces, me reveló lo inimaginable. Cada prenda que traía era una conexión con el alma de alguien que había muerto trágicamente. Me habló de cómo las prendas tenían la capacidad de revelar la verdad del fallecimiento, cómo sus almas quedaron atrapadas en esos trozos de tela, clamando por justicia, por ser recordadas. Me estremecí al darme cuenta de que cada mancha negra era la representación de un suceso trágico, una violencia que jamás había sido resuelta. Era como si la ciudad misma estuviera imbuida de esos acuerdos oscuros, y Agnes, aunque parecía una simple anciana, era parte integral de ese ciclo. Durante semanas, la historia se repitió.
Agnès traía su ropa y yo me sumergía en sus relatos. Cada prenda se convertía en un nuevo cuento de horror. Sin embargo, había un cambio en el aire, un eco de advertencia que resonaba en mi mente. Sabía que debía alejarme, pero la curiosidad tiraba de mí como un hilo rojo que me mantenía atado a lo desconocido. Una noche, mientras lavaba una de las camisetas de Agnès, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba. Ella me observaba con su mirada inquietante. «¿Ya sabes lo que harás?», preguntó en un susurro. Sus palabras iban cargadas de un significado que apenas podía entender. Ella parecía saber lo que estaba a punto de suceder, como si los hilos del destino se entrelazaran a su alrededor. No podía ignorar la sensación de peligro que me rodeaba. Esa noche, la lluvia golpeaba con mayor fuerza, y las luces del local parpadeaban con un brillo ominoso. La lavandería, normalmente un hogar seguro, se transformó en un laberinto de miedo. Mientras lavaba, un grito desgarrador resonó en mi mente, y por un momento, creí escuchar los lamentos de aquellos que habían perdido la vida. El aire se volvió denso y pesado, la sensación de que alguien o algo estaba al acecho se hizo palpable. Y en ese instante, comprendí que lo que había comenzado como curiosidad se había convertido en una trampa letal. Agnès, la anciana inofensiva, no solo guardaba los secretos de los muertos, ella era una de ellas. Esa revelación fue como una puñalada en el corazón. Miré a mi alrededor, la lavandería parecía estar viva, y las sombras se movían con un propósito. Recordé la advertencia de Agnès, un eco persistente que me seguía. Cada prenda, cada historia, tenía un precio. Al intentar escapar, la puerta se cerró de golpe, y las luces se apagaron. En la penumbra, sentí como la presión aumentaba, como si las almas atrapadas quisieran salir, y en su desesperación, clamaban por ser liberadas. Era como si la lavandería, un lugar que alguna vez había traído tranquilidad, se hubiera transformado en un campo de batalla entre la vida y la muerte. Finalmente, en medio de la oscuridad, un grito resonó a través de la habitación. No era del exterior, sino una manifestación de todas las almas que habían sido silenciadas. Fue entonces cuando comprendí que la lavandería no era solo un lugar de trabajo, era un portal hacia una realidad que había estado oculta a simple vista. En ese momento, sentí que estaba siendo consumido por el horror de sus historias. Agnès había sido la clave, la conexión entre los muertos y los vivos, y ahora estaba atrapado en su red. La última imagen que recuerdo es la de su rostro, iluminado por un destello tenue, sonriendo mientras las sombras danzaban a su alrededor. Ella había estado esperando, y quizás yo era el siguiente en unirme a su misterioso universo. No sé si alguien más ha logrado salir de ese horror, si alguna vez verán la luz otra vez, pero siempre recordaré la noche en que el lavandero se convirtió en un nóbrego testigo de lo inefable. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y un comentario para saber qué te pareció. Suscríbete al canal para más relatos de terror que te mantendrán al borde de la silla. Recuerda, cada prenda tiene su propia historia, y a veces, hay más de lo que los ojos pueden ver. Hasta la próxima.